Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a Micelio Vibratorio. Buenas tardes. Hola, Hola, ¿cómo buenas estás? tardes. Lindo encontrarnos hoy de nuevo. Estamos todos muy apasionados por el tema que tenemos hoy a tratar. Va a ser bastante intenso, así que vamos a darle un marco para que la gente entienda y después vamos a empezar a conversar un poco. Hoy vamos a hablar de las emociones como herramienta, como canal, como marco también para poder interpretar y poder expresarnos en la vida y también para poder aprender cómo puede ser nuestra guía para encontrar la plenitud. No estoy hablando de felicidad, estoy hablando de plenitud, donde podamos desarrollar todos los aspectos de nuestra vida y podamos transformarnos, podamos crecer y también podamos compartirnos desde lo que verdaderamente somos. Quiero, bueno, tirar una consigna que tiene que ver con cómo entendemos las emociones desde la parte más física, digamos. Y quiero, Karina, que también me expliques esto desde el abordaje psicológico, cómo se interpreta esto. Bueno, cuando nosotros hablamos un poco, lo veníamos tirando hace un ratito, ¿no? En nuestra previa. Que es interesante trayendo lo que habíamos traído de las otras charlas, ¿no? Porque nosotros hablábamos de pensamiento, ¿no? Que el pensamiento nos dispara una emoción. Pero ¿qué es lo que dispara y por qué dispara esa emoción, ese pensamiento, ¿no? Nosotros siempre vamos a traer la información a través de nuestros sentidos, de nuestro soma, de todo lo que hablamos también, ¿no? Tengo hambre, resulta que me genera esta sensación en el cuerpo, por eso es tan importante sentir nuestro cuerpo, que es la invitación, creo que primordial, que hacemos desde Micelio. Y cuando yo tengo, entra esta información por mis sentidos, cada uno de nosotros la va a reagrupar, ¿no? Codificar y decodificar esa información según, ¿no? La forma en la cual estemos también de alguna manera grabados hacia, si nos vamos más hacia la vida o hacia la muerte, diría también Freud, ¿no? Hacia el eros o el thanatos. Este, pero eso también va a hacer que nosotros tengamos una traducción de la forma. Quiere decir que si nosotros ahora, de lo que estamos recibiendo, de ese sentir, si nosotros, ahora, bueno, estamos en Zoom, ¿no? Pero si estuviéramos todos juntos y abriéramos la ventana y entrara, no sé, un frío terrible, cada uno de nosotros percibiría ese frío de una manera distinta, ¿no? Ujú. O sea, para algunos, y esto tiene que ver, volvemos siempre con la construcción, ¿no? Que viene de nuestras matrices de aprendizaje, de cómo fue esa disposición de la familia de irse hacia la salud o hacia la enfermedad. Y algunos van a decir, no, cerrame la ventana porque tengo asma y me agarra el soponcio. Y otros van a decir, qué lindo, ¿no? Ujú, Entonces, ese viento, esa brisa o ese frío, va a ser percibido por cada uno de nosotros de manera distinta, ¿no? Y ahí ujú, empieza a ser este trabajo, desde dónde estamos viendo esa traducción, por eso me gusta más que interpretación, ¿no? La traducción que nosotros le damos a la vida, al ujú. sistema, a lo que nos pasa, a lo que nos sucede. Pero también por otro lado hay un trabajo muy interno. ¿Cómo me doy cuenta que yo estoy interpretando? ¿Cómo interpreto yo la realidad? ¿No? Obviamente que ese pensamiento tiene algo que está ahí. Y cuando empezamos a hablar, ¿no? De decir, esto es lindo o esto es feo, o sea, es interesante también empezar a comprender para qué y por qué decimos eso, ¿no? O sea, y ahí tiene que ver mucho también cuando nos vamos hacia los juicios, ¿no? ¿Por qué y para qué estoy diciendo eso de eso? Por otro Karim, lado, sí. Cari, quiero tomar este punto que vos decís porque también quiero que planteemos esto, ¿no? Nosotros estamos construidos en un entorno, yo no es lo mismo aprender esto en China, en Siberia, porque el entorno también afecta, aprendemos desde las condiciones y desde lo cultural. Y bueno, ¿cómo definís esto en la construcción del ser, digamos? ¿Cómo lo defino? Y porque vamos a estar moldeados, siempre estamos atravesados por el contexto. ¿Y yo lo puedo cambiar? Y va a ser, sí, pero el eje va a ser igual, porque vos vas a tener que trabajarte.
digamos, cómo estás mirando esa realidad. O sea, ¿desde dónde estás mirando esa realidad? Si lo estás mirando desde la construcción que tus padres te dijeron que, no sé, el ejemplo que decíamos, ¿no? La semana pasada, yo tengo que comer a las 2 de la tarde y no puedo, y esto si lo llevamos a otras grandes experiencias serían magníficos, ¿no? Entonces nosotros estamos atravesados siempre por el contexto. No podemos Siempre. dejar el Y contexto. cuando tenemos esa necesidad de transformarnos, estamos buscando, digamos, cambiar el contexto, adaptarlo. ¿Cómo es ese proceso? Y eso es mágico. Eso es Ahí mágico. entra Gabriela. Bueno, yo ahí creo que el contexto, o sea, vos tenés la decisión, y eso es lo que tiene que ser la gente, que uno puede tomar la decisión de cambiarlo, porque nos tenemos que pensar siempre como seres individuales también dentro de una comunidad o dentro de un grupo, pero que al ser seres energéticos habitando este cuerpo biológico, nosotros a partir de cómo modifiquemos nuestros pensamientos, van a modificar nuestras emociones y a su vez eso va a modificar toda la química del cuerpo, que es lo que nos va a permitir sentirnos de una manera o de otra. Entonces, esta ¿Eso también tiene que herramienta, ver con la adaptación, Nancy? perdón, Esta transformación química en el cuerpo, ¿tiene que ver con una adaptación constante? tiene que ver con una adaptación, pero es mucho más rápido de lo que uno se imagina. O sea, es casi como mágica, es casi como instantánea. En el momento en que yo tengo la capacidad de observar mi pensamiento, o sea, yo soy el observador de ese pensamiento que se está generando y lo estoy mirando desde la neutralidad, no desde un juicio, ese pensamiento me va a generar una emoción diferente. Al cambiar la emoción, los químicos que se están liberando, que son en definitiva los que me van a hacer sentir esa sensación de placer o de disgusto o de ira o de miedo, va a cambiar. Porque el control, a ver, pensemos como los pensamientos en un nivel que es mental. Ahí a nivel mental yo voy a generar una onda eléctrica que va a viajar a través de mis neuronas y que esa energía, que es energía en movimiento, que se está repitiendo, va a desencadenar que a mí se me produzcan diferentes neurotransmisores, diferentes hormonas, y todo eso va a estar influenciando directamente en cómo me siento, pero viene de una decisión que es desde yo verme como observador de ese pensamiento. Entonces, yo ahí no siento de que necesitamos mucho tiempo para adaptarnos, es simplemente conocer de que tenemos ese poder interno de hacerlo y que lo podemos hacer cada vez que venga un pensamiento que me está generando una sensación que no me gusta sentir. Ok. Che, y tomando este tema también, Nati, te quiero preguntar qué opinión tenés al respecto de lo que dice Nancy y también de la influencia del entorno con respecto a lo que provoca el grupo, una familia, el tema cultural, el tema religioso, ese entorno que nos influye también para tener estas percepciones o estas sensaciones que dice Nancy en el cuerpo, porque a veces hay una sanción que tiene que ver con un juicio, que tiene que ver un montón de cuestiones, o hay una valoración grupal que también provoca una vibración interna desde la emoción que nos permite superarnos, transformarnos y tener como más poder de alguna manera, ¿no? Sí, yo creo que las emociones en grupo, las decisiones en grupo, los comportamientos en grupos son heredados. Entonces, fue una ventaja evolutiva del ser humano, ¿no? Entonces, no tampoco no podemos decir que fue mala, porque necesitábamos ser grupo para sobrevivir. Entonces, éramos tribus, éramos clans, éramos regidos por patriarcas, entonces necesitábamos estar bajo un grupo para sobrevivir, ¿no? En el pasado. Por ejemplo, hasta el día de hoy tenemos el bostezo contagioso, ¿no? Entonces uno tiene sueño, el otro automáticamente se siente cansado, porque eso eran rasgos adaptativos, ¿no? Entonces, evolutivamente, de la perspectiva biológica, eso era una protección, porque vivíamos sincronizados
con comportamientos sincronizados, como por ejemplo dormir o estar alerta, porque eso nos ayudaba a tener una cohesión social y una vigilancia colectiva, y con eso pudimos llegar como seres humanos hasta el día de hoy. Entonces, el grupo no siempre ha sido malo, ¿no? Entonces, es una gran transición lo que estamos viviendo ahora, porque antes, ¿no? En el pasado, confrontar la emoción de uno podría ser como una batalla, ¿no? Entonces, estar mal con la otra persona. Y hoy estamos empezando a despertar y ver que yo tenga una emoción y tú tengas otra emoción basada en la misma cosa, está bien. Pero cómo vivimos este modelo de grupo, entonces proyectamos nuestras emociones al otro para mantener la empatía, mantener la cohesión social, porque a veces pensamos, si no tenemos la misma emoción o la misma visión de algo, vamos a ser rechazados de nuestro grupo. Entonces, todos estos sentidos son legítimos y son verdaderos. Uno siente dolor a ser rechazado porque hemos sido criados así millares de años, ¿no? Entonces es natural, es como dijo Nancy de la vez pasada del miedo, ¿no? Es una emoción natural que viene para protegerte. Entonces, proyectar tus emociones, tu respuesta al grupo es natural. Pero hoy, en la nueva conformación de nuestro mundo, de nuestro universo, cómo está, con todos los cambios energéticos, hoy vemos que nuestro gran desafío es enfocarnos en nosotros. Entonces, tener la fuerza de decir, soy un grupo, pero soy más que eso, un individuo, ¿no? Entonces, yo creo que esta transición, Gastón, está pasando y cada día más vamos juntándonos, no como los patrones antiguos, sino ya con nuevas direcciones, ¿no? Con otros objetivos. Mm. Es interesante ese punto también, porque la pregunta que queda también es hacia dónde va el individuo nuevo que están haciendo, ¿no? ¿Cómo se va a articular en este grupo o, como estábamos hablando antes, una nueva red? Porque también pongamos en valor algunos conceptos. Nosotros antes participábamos en manada y replicábamos las actitudes. Ahora la idea es tener autonomía personal y poder elegir cómo actuar. Pero también había como una cuestión de competencia, ¿no? Porque era un tema de supervivencia, donde yo compito con el otro, donde yo tengo que superar al otro, donde tengo que ser mejor o lo que sea. Y ahora todo está cambiando a tener un entorno más colaborativo, ¿no? Donde el otro me suma a mí y todo, y lo que me falta a mí lo completa el otro. Y eso tiene que ver con el concepto que hablamos inicialmente de micelio, que no es solamente una red donde nos comunicamos, sino donde nos integramos, ¿no? Y en ese punto también quiero preguntarle a Gaby, ¿cómo ve toda esta conversación desde el ángulo más del linaje? No el linaje en sí, sino esta línea de donde traemos patrones o energías, traemos de otras líneas de tiempo y que están influyendo ahora y que nos están haciendo sentir de una manera. ¿Cómo podríamos abordarlas? ¿Cómo lo podemos ver en este presente? ¿Y cómo crees que sería ideal trabajarlos para tener esa autonomía? Em, Mientras los escuchaba pensaba un poco en que esto como resumen de lo que es la evolución del ser, la evolución de la conciencia, ¿no? Estamos hablando de un ser biológico que en su origen fue un ser que se movía en manada, un humano que se movía en una manada humana biológica, y esa información en la biología queda como registrada, con lo cual digamos, es un proceso de conciencia poder salir desde este automático de la biología, del automático del temor a comportarme diferente a mi manada porque eso me llevaría a la muerte. Eh, y eso está como registrado en nuestra biología. Y es un proceso como de crecimiento de conciencia, poder observar que en realidad es una información
antigua para lo que es mi actualidad. Es como yo digo, hay que actualizar esta información porque en nuestro momento presente eso ya no sucede. Sin embargo, la memoria biológica continúa guardando este temor. Ujú. Entonces ahí es donde las constelaciones, por ejemplo, nos ayudan un montón a poder ver qué es lo que mi linaje me puso como información, qué es lo que en mi linaje se veía como bueno o se veía como malo, qué es lo que en mi linaje produjo vida y qué es lo que en mi linaje produjo muerte. Entonces, todo aquello que en mi linaje produjo vida, voy a tener la tendencia a repetirlo, y lo que produjo muerte me va a dar terror ir por ese lado. Entonces, a través de un proceso de conciencia y de darnos cuenta de que actualmente esta información ya no es así, sino que es nuestra memoria biológica, podemos salir de este automático y podemos empezar a buscar nuestro propio camino evolutivo como almas. Porque ahora lo que el humano trae es esto de este proceso de individuación que implica qué vine a hacer yo como alma. Y Ujú. además, ¿por qué elegí este linaje para nacer? Y tener en cuenta todas estas experiencias que el linaje me trajo y que incluso mis otras vidas me trajeron, como un aprendizaje para mi evolución, justamente para poderlo trascender y poder llegar a conectarme con cuál es mi particularidad, qué es lo que yo vine a traer como mi cualidad única para ofrecérselo justamente a esta nueva red de la que hablamos. Porque la red, si nos ponemos la imagen de una red, cada uno de estos nudos es una de las personas y los lazos de unión van llevando a que entre unos y otros vamos influyéndonos claramente. Además, en estas nuevas redes, que no son ya nuestra manada o nuestra familia o nuestro linaje, sino son estas redes elegidas, nos vamos a unir por frecuencia, vamos a encontrarnos con las redes, con las personas y con los seres que tenemos frecuencias en común, intereses en común, vibración en común, y vamos a influir y a potenciar lo que cada uno hace a través de estos hilos de unión, lo cual es muy diferente a sentirse atado a lo que antes era lo que La debía manada. ser. Lo que me Exacto. parece interesante de lo que estás planteando y me baja ahora es lo siguiente. Que en el tema de la red yo aporto. En el tema de la manada, yo me sumo, digamos, sigo. Porque también la pregunta que me surgía mientras vos hablabas es, ¿cómo hago para salir de mi zona de confort cuando ya el programa me está diciendo que esto estaba perfecto? ¿Entendés? ¿Y cómo Bueno, me puedo transformar? ahí es donde viene la evolución de la conciencia, porque estará perfecto en tu zona de confort, pero va a llegar un momento en que eso te va a incomodar mucho. Ya no vas a poder crecer, vas a sentir que ahí te estás secando, digamos, no hay un espacio propicio para que tu evolución, tu alma, te va a llevar a moverte, porque va a Ujú. llegar un momento en que se va a sentir tan atrapada, tan atada, que no va a poder estar más ahí. Es como si estuvieras en un canal de parto en el cual sí o sí tenés que salir, porque ahí es muy incómodo, no podés quedarte. Y Mm. Pero entonces Gaby, el pero linaje Gaby, te pregunto, el linaje lo que hace es llevarte a repetir o a reparar. Y ahí es donde tenés que salir de ese automático y empezar a entrar en lo que yo tengo como misión. Ya no estoy ni repitiendo ni reparando, ya vi lo que aprendí, ya entendí de qué se trata, ya veo que esto no es mío, que no me pertenece, lo agradezco, lo honro y sigo hacia mi nuevo espacio de evolución en el cual voy a ser libre de tomar mis decisiones, me podré equivocar y todo. Y ahí es donde la red me va a traer información, pero va a haber una red de conexiones, pero van a ser en libertad, no van a ser automáticamente repitiendo, reparando, que eso me Claro, condiciona, ese claro. condicionamiento con el cual todos nacemos, claramente. Ujú. Nancy. Perdón. sí, que uno dice, bueno, yo en un momento siento que ya no aguanto más ahí, pero ¿vos crees que todas las personas estamos destinadas a sentir que tenemos que salir? ¿O eso depende Buena de... pregunta, ¿eh? Por eso lo o planteo también. ¿Cómo le enseñamos también, le ayudamos a la gente a entender este proceso? cómo hacemos para, claro, porque acá estamos un grupo que hemos sentido la necesidad de que hemos dicho, bueno, en la manada ya no. Yo Tarde te o voy a contar. temprano, tarde o temprano como alma, todos pasamos por ese proceso, tarde o temprano como alma, en esta vida en la que viene o donde sea. Bueno, eso.
Yo claro. creo que también hay el Cari, grupo de cómo estar confortable con el desconforto de mi zona de confort, ¿no? Porque hay mucha gente que siente el desconforto, pero no tiene cómo salir o no quiere salir. Entonces también se junta con su grupo de apoyo para permanecer y estar ahí, ¿no? Viviendo ciclos y ciclos de cosas Están repetidas. cómodos en su Sí, porque incomodidad. no es cómodo, ¿no? Pero encuentran fuerza porque me gustó mucho lo que dijo Nancy el podcast pasado, de que hay un vicio en las emociones, en las hormonas que generan las emociones malas. ok. Entonces uno está acostumbrado a vivir con miedo, bajo estrés. No es que sea un mecanismo sencillo, es todo un mecanismo del todo el sistema nervioso de uno. Entonces no estamos tratando como, nosotros cinco ya nos despegamos de la Matrix. No, no nos despegamos. Nosotros estamos aquí, estamos pasando por lo mismo y creo que este podcast es para decir, mira, estamos también pasando nuestros procesos, pero es normalizar que duele también salir, duele estar, pero duele salir porque son procesos, ¿no? Es como, no, todo tenemos que medir con las emociones, como dijo Gaby, ¿no? Cuando te sientes bien, te quedas, cuando te sientes mal, te vas. Entonces, no es que una emoción o un comportamiento te va a hacer bien toda tu vida, ¿no, Gaby? Puede ser que necesites un comportamiento un momento de tu vida, luego después, mira, ahora regreso a casa de mis papás, ya este es comportamiento, ahora regreso, ¿no? Yo creo que también tenemos esta autonomía, ¿no? De Sí, sacar cosas positivas también de la manada, ¿no? La terrible. manada Por supuesto. sobrevivió por millares de años, también tiene lo suyo, ¿no? Por Sí. supuesto, de hecho, este Cari, proceso de poder abandonar el automático del repetir o reparar, en realidad lo Ujú, que va a hacer es- es conectarnos con la fuerza que de la manada nos viene, porque de ahí llega la fuerza, claramente. Pero en algún momento va a aparecer algo que nuestra alma nos va a mandar como mensaje para despertarnos. Y si ujú. nosotros estamos distraídos y no lo vemos, probablemente nos enfermemos. Probablemente ese sea el proceso que nos va a llevar nuestra alma a través de una enfermedad a traer conciencia al cuerpo, porque el cuerpo grita a través del síntoma y grita lo que yo no pude escuchar desde mi conciencia. Y solo les iba a Ca- preguntar, ¿cómo creen que porque muchos decimos, no, es sobre estar consciente, es sobre tomar decisiones conscientemente. Entonces, tener autonomía de mis emociones, de mis comportamientos, también es estar consciente. ¿Cómo despertamos? No, en portugués decimos por amor o por dolor, pero hay alguna manera, o sea, siempre es así, porque yo cuando empecé a despertar fue por un dolor y un dolor intenso. Entonces fue como, uff, ¿siempre es Yo así o conocen algún gurú Ah, que hay algo despertó en la escuela de hay algo que despertar? está bueno para sumar acá, ¿no? Digamos, que yo siempre, a mí me encanta es esto, ¿no? Hay en algún momento de nuestra vida que cuando tomamos la palabra responsabilidad, ¿no? Y empezamos a hacernos responsables de nuestra vida, ¿no? Y entonces cuando empezás a hacerte responsable de tu vida, decís, esto me gusta, esto no me gusta, esto me lo depositaron, esto lo tomé porque, bueno, porque tal vez en ese momento me fue funcional, pero que en otro momento ya hoy no. Y cómo podemos empezar a ver que hay veces repetimos, ¿no? Porque no es que simplemente nos damos cuenta y salimos, repetimos el patrón y repetimos que hay veces, esto que estábamos diciendo, ¿no? ¿Qué pasa si cuando nos volvemos a agrupar en otro grupo que supuestamente resonamos, repetimos patrones? Eso es porque también ese La palabra, la palabra acá es proceso. Y el proceso de conciencia es un proceso en espiral. Vamos a volver a pasar por los mismos lugares exactamente, pero en otra frecuencia de conciencia. Y siempre vamos a volver a pasar por lo y mismo, porque poderse allí dar es donde nos movemos. que de alguna manera, ¿qué es lo que te corresponde a vos y qué es lo que el otro te está depositando? ¿No? El otro, lo hablábamos en el podcast pasado también, ¿no? Cómo se va depositando, cómo le depositamos al otro nuestras expectativas, nuestros miedos, nuestros fracasos, proyectamos en el otro todo lo que no nos podemos hacer cargo. Y el otro también. Y cuando hablamos del hombre ideal o de la mujer ideal, tenemos una forma de pensarlo.
Entonces, ¿qué es lo que el otro me depositó que yo acepté en ese juego? Mm. ¿No? Entonces, Hay algo que quiero como poner en visibilidad también, es la transacción vibratoria. mm, ¿Tá? No la entendemos así, pero cuando lo hago así. ujú, Todo es vibración. ¿Y por qué lo manifiesto, lo pongo en evidencia desde este ángulo? Porque quiero hablar de la sanción. Ah, no hago tal cosa porque ya tengo un programa que me dice, si salgo de acá, de esta zona, está mal. ¿Y quién ujú, dice que está mal? ¿Entendés? Entonces, yo primero que no aprendo a interaccionar vibratoriamente porque tampoco sé lo que me pasa a mí, entonces no sé lo que intercambio. Y cuando yo intento sentir algo verdadero, lo sanciono, lo juzgo, lo critico, todo el paquetito que ya sabemos que es de la Matrix. Entonces la pregunta es, ¿qué es verdad y qué es mi expresión verdadera y transparente? Y, ¿cómo te puedo decir? La profunda, la mía, la sin filtro, digamos, ¿no? La que es espontánea de mía. ¿Cómo identifico eso? Entonces quiero reenfatizar en este tema de cómo hacemos para aprender lo que aparentemente está mal y lo que tendría que estar bien. Por eso planteé el tema de los valores personales. claro, En mi experiencia, lo que siento es que lo que me va a decir qué es lo que es mi verdad es mi corazón. Y esa verdad nunca va a ser fija. Tu verdad transparente se te va revelando a través de tu vida y de tu proceso de conciencia. Eh, Hoy ya los niños nacen quizás con otra conciencia y mucho más transparentes y mucho más conscientes de cuál es su verdad, pero justamente el proceso del humano es ir descubriendo su verdad a través de la vida, y a veces se nos pasa la vida y ni siquiera la descubrimos. Entonces, Claro, porque no nos ponemos en juego tampoco. es un proceso de ir, justamente esta transparencia, yo lo que ¿Mm? siento es que se va dando a medida que yo me voy quitando. O sea, y la transparencia ya está, porque mi esencia ya está en mí, mi pureza ya está en mí, nació conmigo. Mi proceso como alma es irme quitando todas estas condicionamientos que me puso mi linaje, la crianza, el entorno, la cultura, la religión, el colegio y todo lo ¿Mm? demás, que ¿Mm? además en algún momento son necesarias para mi vida. Yo necesito construirme un ego y construir una estructura, Claro, pero después claro. también ir pudiendo liberar todas estas ataduras que me generan y ir pudiendo yo mismo darme cuenta de cuál es mi verdadera esencia pura. Está muy Este bien. proceso Pero a mí me suena muy complicado pensar a ver, nacemos, crecemos y nos llenan de creencias, nos llenan de cosas en el grupo donde estamos. Pensémonos en pequeños, cuando nosotros no tenemos la decisión de salir y mientras tanto nos están envolviendo con mil capas. ¿Y Ujú. cuando empezamos a darnos cuenta de todo lo que nos está pesando, que nos está... A ver, esas capas de creencias yo las veo y las siento como que no me dejan expresar mi alma. Estoy tapada, estoy como envuelta. ¿En qué Sí. Nancy, momento, en qué momento empiezo a sacarme esos envoltorios? pero yo quiero plantear algo y lo quiero dejar como un tema también para otro podcast. Eh, Sí o sí, y esto Karina también lo va a fundamentar, cuando somos chicos necesitamos una estructura. Necesitamos una estructura Sí, mental en todos los niveles para construir Norte, el ser. y un sí, Entonces, norte, pues, sí. Un ¿cómo? norte, ¿no? Un norte. No, sí. claro, pero vos sos un bebé, tu mamá te dice cómo son las cosas, después sos chico, después, bueno, necesitas una estructura y sí o sí la estructura. El tema es cómo somos mejores inductores para que ese ser se desarrolle sin esa tanta cantidad de condicionamientos. Ujú. Me parece súper interesante también poder trabajar en ese punto para que exista una libertad del ser y una estructura del ser, digamos. Pero una estructura en libertad en este micelio donde haya una coherencia, no donde respondamos a un programa. Pero ahí es donde te pregunto yo, Gastón, porque esa estructura es necesaria, los límites son importantes y todo eso yo lo necesito. ¿En qué momento yo dejo de ser yo y soy un reactivo a la manada?
Bueno, yo te voy a contestar esa pregunta y le voy a contestar la pregunta que preguntó Nati del tema del dolor y esta incomodidad. Déjame que solamente haga un encuadre. Yo, observando mis prácticas, me di cuenta que también en tema de los apegos, es que cuando vos tenés un concepto, una idea de algo y la sostenés, estás generando una carga electromagnética sobre eso. Generás un magnetismo. La vida es así para mí, entonces el universo funciona así. Entonces, cuando vos empezás a transformarse, esa carga empieza a disolverse y cuando vos estás abierto digamos, a la transformación, no voy a decir al cambio, a la transformación, porque la transformación es constante, existe una impermanencia constante. ¿Por qué? Porque todo vibra, nada es quieto. Entonces, cuando vos estás abierto a esa transformación, los magnetismos no son tan drásticos y estrictos. Entonces, vos también estás permitiendo, hay otro concepto también que yo tengo, digamos, como en mi ancla personal, es que yo cuando tengo una idea, pero el universo es infinito. Entonces, ¿qué adopto? ¿Una idea para vivir mi vida o me permito poder conocer múltiples variables del universo que yo me permito ver? Porque yo puedo estar en una casa con una ventana acá, pero como mi cabeza dice solamente mirar la puerta, yo te voy a decir no hay ventana. Pero lo único que tenía que hacer es girar la cabeza y ver la ventana. Entonces, por eso hablo del apego. El apego genera esa condición crítica de estar anclado en algo. Y eso es lo que cuesta, y eso es lo que duele, porque lo que duele es la idea que se instaló para sostener ese electromagnetismo. Entonces, ahí actúa también el electromagnetismo del corazón, que es la parte que dice Gaby, donde nosotros, digamos, ¿vibramos del corazón o solamente vibramos de la idea de las cosas? Y ahí está la respuesta a lo que vos decís. ¿Cuándo salimos de las cosas? Empecemos a sentir en el cuerpo la vibración del corazón para sentir la verdad de nosotros, no el paradigma que me está marcando el paso. Por eso creo Y que eso es un entrenamiento. importante, ¿no? Que digamos también es la propuesta, ¿no? De cómo ir llevando, porque realmente cada uno de nosotros hacemos lo que podemos, ¿no? O sea, lo que está a nuestro alcance, con lo que tenemos, no es que somos ni buenos ni malos, no hay papás buenos ni papás malos, ¿no? O sea, hacen realmente cada uno dentro de la construcción que ha tenido. Después podemos jugar otro juego, ¿no? En el comentario, pero digamos, el poder empezar a ver esto, ¿no? Desde dónde se le va bajando esa información a ese chico, ¿entendés? ¿Desde Eh, dónde baja esa yo, yo información? te, yo te la contesto, Cari. No porque la sepa, sino porque entiendo que también es la forma del nuevo cambio. Y es a través de la vibración. Si yo te pongo en un lugar donde están todos meditando y vos venís a los gritos, Tal cual, te planchas, tal cual. te planchas. Por eso el empezar a trabajar la vibración interior, empezar a trabajar los espacios, trabajar con la música, trabajar con la naturaleza y ponernos en lugares donde nos permita sacar todas estas capas que están funcionando, pero cuando nos calmamos, se abre toda la fuente a nosotros, es los ámbitos que tenemos que desarrollar. Tal cual. Y es bueno esto, ¿no? Porque de alguna forma decís, bueno, che, pero, o sea, y ahí tomo, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, es a través de este permitirse que hay otras formas de ver. ¿Cuáles son todas esas otras formas que hay de ver, ¿no? Realmente. Porque yo puedo ir, de alguna manera, alguien puede ir a la naturaleza y decir, parecer un gato. Punto. O sea, puede, digamos, ir a la naturaleza, pero esa persona que se permite ese sentir, que abre a decir, che, a ver qué pasa si hago esto. Todos Mira, Cari, tenemos alguna primera vez, ¿no? Yo creo que esa decisión, lo que decía Nancy, ¿no? De cuándo sucede, creo que esa decisión la toma el alma. Y es el alma la que te va a llevar cuando llega, digamos, de alguna manera tenés tu vibración personal lista, te va a llevar a esta, a este salir del automático y empezar a darte cuenta que hay que hay más cosas, ¿no? En el afuera, y vas a poder empezar a conectar con la naturaleza, con todo lo demás, y darte cuenta de que
sos un individuo y sos dueño de tu energía y digamos, como eh, de tu, de tu entorno, de tus decisiones, como te volvés como tu propio soberano, vamos a decir. Y esto para mí es un proceso personal que en cada caso va a ser distinto. Puede ser que nunca te sucediera en la vida. Y también hay algo que yo siento que tiene que ver con esto que hablábamos de los beneficios de la red, que es que también hay un efecto multiplicador en que esto suceda, ¿no? Por algo nosotros estamos hablando acá, porque también el hecho de que uno lo haya podido atravesar el proceso ayuda un poco a que los demás también lo puedan atravesar. Y esto tiene que ver de vuelta con la masa crítica. Así como en mi masa crítica personal, vibratoria y frecuencial, cuando yo esté lista, mi alma me va a llevar a este proceso del despertar, vamos a decir, sí, o la conexión conmigo mismo, no sé, como el permitirme en lo colectivo también sucede, ¿no? Hay un momento en el cual esto se empieza a replicar en el entorno. Y no es lo mismo si hubiéramos tenido esta conversación hace 50 años que la estamos teniendo ahora. Y no es lo mismo tenerla a esta edad que tenerla a los 20 años de la actualidad, porque hoy los niños ya nacen con otra conciencia. Entonces, estos procesos se han acelerado muchísimo. Cosas Mm. que antes tardaban años en poder verse, ahora se hacen mucho más rápido y los niños ya tienen muchísima menos carga porque ya tienen allanado un montón el camino, porque ya las generaciones anteriores se hicieron cargo de sí mismas, cosa que a nosotros probablemente no nos pasaba, porque nuestros padres, nuestros abuelos no se pudieron hacer cargo de sí mismos. Era parte del proceso que el humano tenía que vivir en esta tierra, porque eran las épocas de oscuridad y está perfecto que así fuera, pero ahora se aceleró y se sigue acelerando todo exponencialmente. Por eso cada vez es más rápido el proceso, pero yo siento que es personal, que en cada uno esa respuesta sería diferente. Sí, Sí, solamente quiero comentar algo ahí que para seguir fortaleciendo el concepto, es el siguiente. Si empezamos a entender mi camino por la vida como el resultado de mis coherencias internas, yo empiezo a darle más bolilla a lo que intuyo. Entonces, si yo hoy me levanto y siento que tengo que ir a un lugar, mi vida la voy guiando por lo que voy sintiendo. Entonces empiezan a haber sincronicidades porque vibra mi coherencia. Yo estoy haciéndole caso a mi coherencia. Entonces, ¿por qué me interesa este punto? Porque todos los que estamos acá podemos aportar a cómo debemos caminar nuestra propia vida. O sea, si yo sigo mi coherencia, genero toda una alquimia hormonal en mi cuerpo que me va generando determinada sensación, percepción, emoción. Y yo si la entreno, voy a estar más atento a lo que me pasa en el día a día. Y eso funciona con lo mental, con los patrones, con el tema que contaba Karina. Y después todo el entorno también lo voy entendiendo de otra manera porque ya no me ataca, solamente estoy escuchándome adentro y estoy viendo cómo mi máquina está funcionando a lo que está pasando. No hay un juicio, solamente hay una interpretación o una decodificación a lo que yo quiero en libertad vivir, porque por ahí no quiero avanzar hacia ese lugar y me quiero estar acá de observador. Pero ese observador es de mi sensación, de mi percepción, de lo que estoy viendo. No es de lo que yo debo hacer, hacia dónde tengo que ir y todo lo demás, ¿no? Gastón, y ahí cuando vos lográs esa coherencia interna con tu ser, no importa lo que esté pasando afuera. Total. Entonces, afuera puede ser todo el caos, pero vos estás en coherencia y vos estás en eje y vos estás en paz. Entonces, ahí es cuando vos descubrís que tus emociones, que tus estados de ánimo y que tu sentir no dependen del afuera, sino que vienen desde adentro. Y es cuando hacemos el cambio de mirada, o sea, yo ya no miro para afuera, sino que ahora yo tengo que mirarme hacia adentro. Sí. Hay un ejemplo que yo quiero pedir permiso, te quiero pedir permiso a vos, Gabriela, pero fue algo que le pasó a ella el fin de semana y tiene que ver con eso, que quiero que lo cuente ella. Con esto del cambio de mirada, Con el tema de que vos querías arreglar tu casa para recibir a la gente y resulta que pasó otra cosa.
Sí, tenía el fin de semana una reunión en mi casa, un festejo, y yo quería, eh, bueno, recibir y agasajar a todos los que iban a venir, todos eran personas muy queridas por mí, y quería, bueno, de alguna forma que la belleza, que para mí es muy importante siempre, la belleza que me rodee, porque para mí la belleza y la divinidad son lo mismo. Y quería que estuviera mi casa en esas condiciones, ¿no? Entonces había determinadas cantidad de cosas que yo quería hacer durante la semana y tuve un inconveniente con el agua, que bueno, la electricidad del agua y ciertas cosas que me trajo el campo que estuvieron buenísimas y entonces eso no pudo pasar, yo no pude hacer todo lo que quería para embellecer mi entorno. Y, y en un momento, bueno, nada, solté obviamente todo eso y después cuando la reunión se llevó a cabo me di cuenta de que era frecuencial, no eran objetos, no eran cosas, no era lo que había, sino era lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo en este lugar y con estas personas que claramente igual se estaban sintiendo agasajadas de esta manera, aunque fuera con lo energético, ¿no? Digo, ahí hubo, bueno, un cambio de mirada y también como poder darme cuenta de que, una vez más, ¿no? Porque claramente esto es un proceso que siempre nos acompaña, que la multidimensión es tanto más grande y más presente que esta, digamos, materia que vemos en nuestra 3D y que todo pasa por otro lado. No sé si era eso lo que querías compartir. No, sí, sí, lo que Sí, pasa es que sí. me habías contado también de que todo eso que vos no pudiste armarlo de forma física para que se sintieran de una manera, ellos lo estaban viviendo de forma frecuencial igual y no necesitábamos ordenar el exterior, era vibrarlo desde adentro, ¿no? Y tiene que ver con esto que estamos hablando. Por Como eso bastante enfatizo el actual, tema era del como una camino. joya. Ujú. Claro, por eso enfatizo el tema del camino. Cuando yo me conecto con lo que siento en la verdad de mi ser y no estoy diciendo, ah, no, porque esto que sí, esto porque no, la vibración me antecede todo el tiempo, porque la vibración va vibrando y trayendo lo que yo vibro. Entonces, si yo estoy mal, todo va a funcionar mal. Si yo estoy bien, no hay que ocuparse de nada, porque la energía es inteligente. Y una cosa más que Entonces, me gustaría compartir o aportar con esto que traes, ¿no? De esto de la frecuencial y de la vibración me antecede. La vibración me antecede y de algún modo creo que una tarea hermosa es poder poner el foco en dónde quiero llegar vibracionalmente, no desde mi personalidad. Yo quiero que pase esto. No, desde una frecuencia a la cual yo alimento y la alimento desde mi corazón, yo estoy alimentando este, esta situación o esta frecuencia a la que quiero llegar. Y entonces todo lo que voy a atravesar para llegar a eso, no lo decido yo, lo decide la sincronía, lo decide el campo, lo decide la frecuencia, no lo decide ya mi personalidad. Por lo tanto, todo lo que suceda va a ser perfecto para llegar a eso que yo quiero llegar, aunque mi personalidad crea que no es perfecto y que no es lo que quiero que pase. Y ahí es donde la personalidad se tiene que rendir a algo mayor, que tiene mucha más sabiduría que yo, que es qué es lo necesario, qué es lo óptimo para poder llegar a esta frecuencia a la cual yo quiero llegar. sí, sí, Entonces, ahí estamos moviendo frecuencialmente. es importante eso que vos decís, Gaby, porque en esta, digamos, discurrir de este tema, también he observado lo siguiente, uno dice, ¿por qué no fui tal cosa? ¿Por qué no hice tal cosa? Porque en ese momento tu frecuencia y tu consciente te sostenía en ese punto, no podías hacer otra cosa. Ahora, y no estaba ni mal ni bien. Ahora estás en otro estadio y estás frecuenciando diferente y es otra experiencia. Pero no es que sea ni más grande ni la mejor del universo, no. Es donde vos estás parado. Entonces,
Permitirme vibrar de otra manera significa crear otras realidades y conocer el universo de otra forma. Entonces, el ejercicio es eso, donde yo suelto, me observo creándolo, y si no ajusto y cambio mi vibración y hago otra cosa. Bueno, por eso es tan interesante esto que traes, Gaby, porque de alguna manera es donde yo estoy en el punto A acá, en el punto A y quiero llegar a este punto B, ¿no? Las anclas nos sirven justamente Ujú. para eso, ¿no? O sea, yo digo, bueno, a ver, tengo un examen, por ejemplo, ¿no? Una situación en la cual quiero cambiar, ese es en mi punto A y quiero estar tranquila en ese punto, o sea, quiero lograr estar tranquila. Bueno, revivir la situación, a ver, alguna situación en particular. ¿Quieren hacer un ancla? Sí. Me encantaría, me Bueno, encantaría. hagamos un ancla. Vamos a hacer, por ejemplo, que, a ver, una situación en particular específica que les gustaría en este momento que sea diferente. Buena pregunta. Mm. Sé que tengo deudas, ¿cómo me tranquilizo? Algo sencillo, ¿no? Empezamos de, no Bueno, vamos aquí a hablar con Budas, vamos a hablar de, tengo deudas, ¿cómo es, duermo tranquilo, Cari? ¿y qué tenés esa situación? ¿Y qué querés cambiar? ¿Querés llegar a estar tranquila? ¿Poder mantenerlo tranquila? Pues mi preocupación no va a quitar mis deudas, por decir, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos enfocar? Pero al mismo tiempo mi cabeza está diciendo, mira, tienes deudas, tienes cuentas que pagar, vas a dormir y te están acordando, ¿no? Mira, tienes que pagar eso, tienes que hacer. Estoy dando un ejemplo de deudas, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero imagínate que puedas controlarte o educarte para decir, ok, tengo deudas, gracias por decirme, estoy trabajando en eso y quiero vivir el proceso día tras día, porque la tranquilidad también te va a abrir la creatividad, ¿no? Te va a venir ideas, te va a venir, vas a gastar menos porque no vas a consumir o comer por demandas de dopamina y cortisol. Entonces, la tranquilidad, ese sería un ejemplo muy básico, ¿no? Porque puede ser Dios, pero puede ser cualquier cosa, ¿no? Estoy enfermo, no sé cuándo me voy a curar y cómo me tranquilizo. Uy. Bien, Recreo. Tiempo perfecto. encerrado. Bueno, Final. querés estar tranquila, ¿no es Quiero cierto? estar tranquila en una situación de estrés. Bien, ¿cómo es estar tranquila para vos? Para mí estar tranquila es como despertar y no sentir como que esta presión de tengo que estar tranquila es como una paz, es como incluso no pensar nada, estar con los pensamientos ligeros, no estar sobrepensando sobre cosas, yo creo que es estar tranquilo, incluso sentir como ligera, alegre, yo creo que es estar tranquila. Porque Hicieron en una situación de estrés, como que no te permite estar feliz, ¿no? Es como que tu cerebro te pone en una situación de estrés y dice, aquí no estarás feliz, mientras no lo arregle, bien, aquí no pero estarás si vos feliz lo o pudieras tranquila. decir, si vos lo pudieras decir en un par de palabras, ¿qué es esa tranquilidad más específicamente? ¿Cómo lo sentís vos en tu cuerpo, la tranquilidad? Pues del punto de vista biológico lo sentiría con una respiración así, tranquila, a calma, eh, no sentirme así como que ay, mi corazón está, no sentir mi corazón pulsando o sentir que simplemente mis pensamientos vienen despacio, no estoy, creo que cuando no estoy tranquila, siento mis pensamientos así, como un tras otro, un tras otro, un tras otro una culpa muy fuerte. Mira, tienes que hacer eso, tienes que estar eso, y eso me Bueno, quita mi tranquilidad. No sé ahí, cómo es mi tranquilidad, pero sé cómo no es mi tranquilidad, por ¿no? eso, pero tu tranquilidad es como la definiste antes, ¿no? No tenés este ritmo, o sea, Acelerado del corazón, ok. Ahora respiración. te invito a que cierren los ojos, ustedes también, si es que quieren trabajar para la tranquilidad. Te invito a que cierren los ojos y que elijan una situación en donde ustedes estuvieron tranquilos. Cuando lo tengan, me dicen, levantan la mano y lo hacemos con Nati porque, bueno, ok, Gasti. Tenés la situación donde estuviste tranquilo y feliz. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Ya está?
¿Tienen? Yo Sí, también. sí. Ok. Bueno, ahora lo que van a hacer es elegir en algún momento, en algún lado de su cuerpo donde vayan a hacer el ancla, ¿sí? Y lo van a tomar, no sé, supongamos que fuese un apretón de manos, algo que a ustedes les sea rápido, porque hay veces se hace sobre objetos y si no tengo ese objeto, después el ancla no la tengo, ¿no? O sea, entonces, algo que a ustedes les sirva, no sé, este gesto, bueno, lo que ustedes quieran, elijan un lugar de su cuerpo donde van a activar ese ancla. Y Un también acto. sí, un acto, apretar el dedo, no sé, la mano, respirar, lo que quieran, lo que ustedes deseen, donde ustedes van a activar ese ancla. Y le van a dar también la intensidad con la cual van a activar ese ancla. ¿Sí? ¿Lo tienen? Sí. Bien. Eligieron el ancla, ¿ok? Bien. Ahora los invito ahora sí, de vuelta a cerrar los ojos, ¿sí? Y quiero que recorran ese lugar o ese momento en donde estuvieron tranquilos, ese momento que eligieron anteriormente de estar tranquilos. ¿Cómo era? ¿Cómo era el espacio? ¿Había sonidos? ¿Quién estaba en esa tranquilidad? ¿Cómo era el mayor momento que tuvieron de esa tranquilidad? ¿Cómo era el color? Si tenía sonido, si ese sonido tenía una intensidad, era brilloso, era más opaco. Cuando tengan el momento de mayor, digamos, éxtasis, digamos, de esa tranquilidad, quiero que activen el ancla que eligieron en el cuerpo o en el lugar donde lo eligieron. Así que revivan esa emoción, la emoción que les hizo sentir esa tranquilidad. Cada detalle, lo que oyen, lo que sienten, dónde lo están sintiendo. Les dejo ese espacio, revivan esa emoción a full y cuando estén, aprieten en el lugar donde ustedes eligieron en su cuerpo. Mm. Cuando tengan el lugar, aprietan y pueden abrir los ojos. ¿Quieren? Ujú. ¿Cómo lo sintieron? Me encantó. Calma, Tranquila, tranquila. por fin. Entonces, ahora cada vez que vos, Nati, en este caso que trajiste, activás tu ancla. Cada vez que vos necesitas ese momento de tranquilidad, activas el ancla que te hizo y que te hace revivir esa situación, esa emoción que tuviste en ese momento de tranquilidad. ¿No es cierto? Y lo podés, y se puede acoplar, digamos, a este registro que nosotros hablábamos la semana pasada, que es como este diario de emociones o de sentimientos, ¿no? De todos los días, hacer ese registro
que me haga sentir en un momento determinado como yo tengo en una escala de un 1 al 10 esa emoción que me Mm. hace disparar, ¿no? Y ahí van a poder ver también lo que son los patrones, ¿no? Los patrones de comportamiento, cuando cualifiquen la intensidad de la emoción. Eso lo pueden hacer todo se puede hacer todos los días, ¿no? En el diario, eligiendo un momento fijo del día, ¿no? Para escribir. Cómo te sentiste durante el día, mencionar esas emociones que predominaron. También pueden describir el contexto que los hizo, porque no es lo mismo que si yo estoy en el medio del trabajo y se me dispara una emoción que... Y una vez que registran eso, pueden utilizar estas anclas. Supongamos, cada vez que voy al trabajo, esto lo hacen una vez por semana, ¿no? O sea, cada vez que voy al trabajo, ahí esta persona me dispara bueno, utilicen esta ancla, un ancla que les haga poderse relacionar con esa persona de una manera más pacífica, por ejemplo, ¿no? Y van a Que poder... sea neutra, ¿no? Empezar con un neutro, luego yo creo que también este proceso es mucho de darnos chance a los pasos que podemos dar, ¿verdad, Cari? Porque a veces podemos tranquilizarnos 10% y es mucho en determinado momento. A veces podemos tratar a una persona con más amabilidad, pero solo 0,1%, pero es más que ayer. Yo creo que reconocer nuestros pasos en el camino del el objetivo, eso me gustó mucho de lo que trajiste, porque conecta la emoción con un objetivo. Yo tengo el objetivo de estar tranquila. No importa lo que me está pasando ahora, solo no tengo que arreglar nada de ahora, solo tengo que regresar a un momento que es mío y que ya viví y que nadie se me lo va a quitar. Entonces es muy, muy bonito ese ejercicio porque no te exige tanto, ¿no? No te exige, tenga buenos pensamientos, sea una buena persona. No, a veces tengo coraje y no puedo no tener coraje. Entonces, pero obvio, tu cuerpo no puede estar con coraje toda la vida. Entonces yo también tengo este objetivo de tener menos coraje, de sentir menos coraje. Entonces, ponerlo como un objetivo me pareció muy, muy interesante como ejercicio, ¿no? Como ponerlo como mi lista de intenciones, lo trae a conciencia, ¿no? No es como, sea un ser humano bueno de hoy para mañana, no, no, es Aparte como, también te vas a permitir darle esa intensidad, como vos decís, del 1 al 10. No soy todos los días 10. No puedo estar todos los días en calma, no soy Mahatma Gandhi, ¿no? Pero de alguna manera sí puedo ver los desencadenantes y cómo esos desencadenantes, porque también te van a marcar en qué lugar y de qué manera te estás manejando y también poder trabajarlo y poder, obviamente, cuando bajas la emoción, cuando bajas ese grado de estrés, ¿no? De cortisol que se genera, esto nos lo va a decir Nancy, que se genera en nuestro cerebro, inevitablemente haces que eso baje. Mira, a mí me encantó cuando Natalia estaba poniendo su ejemplo, porque dijo algo que es clave, que yo me sienta mejor no me va a pagar la deuda, no. pero me va a hacer estar en un estado tal que me va a permitir transitarlo de otra manera. Entonces, no importa si el problema se va a solucionar o no, pero yo lo voy a transitar de otra manera y es muy probable que al transitar de esta nueva forma, yo no me voy a enfermar, yo voy a estar más en eje, con lo cual lo voy a transitar mucho mejor. Y Sí, la solución Y, va a aparecer más rápido, porque va a también aparecer más, y lo que voy a hacemos tener es más claridad para ver la solución. claro, no, pero además lo Y que estamos regresar, haciendo es alimentar digamos, el lobo bueno, ¿no? Como en lugar de ponerle el foco y la energía, porque recordemos que donde va el foco va la energía, en lugar de poner el foco en la parte negativa de lo que me está pasando, en la deuda o en lo que fuere, y si mi pensamiento se queda ahí enroscado todo el día, lo estoy alimentando todo el tiempo y eso crece cada vez más y no voy a salir de ahí, es más, voy a atraer más de lo mismo. Entonces, este recurso que es súper concreto me permite enfocar en la parte positiva, en el otro, alimentar al otro lobo y enfocar en la parte Y por positiva. vibración voy Y a además, traer.
Además, esto, no sé si Cari habrás experimentado esto, pero yo lo recontra experimenté y hoy me di cuenta específicamente, cuanto más lo hacemos, este recurso, más se carga este lugar. Yo uso siempre el mismo lugar de mi cuerpo para hacer los anclajes y ya es automático y es rapidísimo y la fuerza que tiene ahora el anclaje positivo, digamos, es mucho mayor que cuando empecé a usar este recurso que era como, Claro, bueno, bueno, es un porque poco, ahora es un montón. sí, sí, porque le das más fuerza. Y es Alimentar eso. y aparte, por otro lado, también es interesante porque es lo que decíamos el otro día, ¿dónde estoy poniendo el foco? ¿En el marco problema o en el marco solución? Cuando Ujú. yo pongo en un marco solución, inexorablemente mi posibilidad de creación que tiene nuestro cerebro se abre. En Claro. cambio, en el otro estoy en una caja, en un cubo, ahí cerrado, que lo decíamos, ¿no? Este posicionamiento de víctima en donde no puedo salir de este loop. En cambio, de la Sin, otra manera me sale porque sin estoy, embargo, sin embargo, también estoy creando en ese loop. sí, sí, Estoy tal cual. creando más de lo mismo. Exacto, más de lo mismo, tal cual. ¿Hay Quisiera algo? ¿Hay hacer una algo? pregunta después, Gastón. Sí, Nancy trajo de la otra vez, escuché el podcast, dijo de que somos viciados, ¿no? Del punto de vista biológico, en las hormonas, ¿no? O sea, tenemos un loop de lo que sentimos, de cómo reaccionamos por las mismas hormonas que estamos constantemente activando. Y ahora quisiera preguntar a Gaby y a Cari, del punto de vista psicológico, ¿qué tanto, qué tanto beneficio tiene el ego no dejarse salir de esta situación de dolor? Porque a veces parece que que nos hace bien estar ahí en una situación donde estamos atrapados y nuestro ego hasta le gusta, mira cómo sufro, mira cómo tanto es una injusticia. ¿Qué tanto el ego influye en la dificultad de salir de una situación así? ¿Y qué hacemos? O sea, mi ego está así, ¿qué hago con él? ¿Le tiro la piedrita que la cargo? ¿Qué hago? O sea, Una pregunta muy, muy interesante para eso es, ¿cuál es el beneficio que estoy obteniendo de esta ¿qué situación? beneficio? Sí, es el ego víctima, ¿no? Que quiere ser un Exactamente. héroe, ¿no? Por qué mi ego me quiere mantener en este espacio de víctima? ¿Qué saco de provecho de esto? ¿Cuál es el beneficio que obtengo de esta situación que está perpetuando mi dolor? Eso por un lado es una pregunta buenísima para abrirla y dejar que llegue alguna respuesta o no, pero ya con eso es interesante que el ego empieza a darse cuenta de que, uy, me vieron. Y otra, Pero también influye el tema hormonal que decía Nancy, que es este tema repetir y drogarse con esa sensación y todo el tiempo, ¿no? sí, por eso, a eso iba, que eso siento yo que tiene que ver con la resistencia a poder salir de este lugar. Tu, Hay tu como una yo te falsa... va- tu yo va a generar cualquier mecanismo de defensa, cualquier situación que te haga salir de la crisis, pero eso pasa a ver, si elegimos tomar mate o té, ¿no? Estamos en una situación de cambio. Cualquier, o sea, si yo de repente tengo que hacer dieta y veo que estoy resistiendo, o sea, es porque mi yo me está mostrando todos los mecanismos de defensa que puede, porque tiene que poder, hay veces esos mecanismos de defensa son positivos, ¿no? Digan, positivos, nosotros le decimos cuando se utilizan a favor, o sea, si mantienen la vida. claro, nosotros lo hablábamos el otro día, cuando yo me disocio y esa disociación me ayuda a poder ver todo el campo y elegir la opción que mejor me sirva, esa disociación me es positiva. Ahora, si yo me disocio y termino escindido, me meto en un cubo y me digo no voy a salir porque tengo miedo, por ejemplo, eso es negativo, ¿no? Esa disociación. Pero siempre van a estar estos mecanismos de defensa. Entonces, por eso también es poderse, y acá volvemos a lo mismo que decíamos antes, el poderse empezar a conocer, ¿no? Pero yo quiero agregar algo que me parece... Esperen que no termine con eso. Quería poner algo más sobre la mesa que tiene que ver con este mecanismo, que no sé cómo funciona desde lo biológico, pero como desde las creencias, tiene que ver con una falsa creencia de que si yo no toco el dolor me va a dejar de doler. Y eso es una descomunal creencia errónea porque en realidad lo que hago es perpetuar ese dolor. Si yo no lo toco, lo que hago es hacerlo crecer cada vez más y en ese dolor
se me va también mi sensibilidad, mi alegría, mi todo, mi fuerza vital, que se queda atrás de lo que yo congelo en mí. Ujú. Eso lo hablamos también, ponele cuando hablamos de instituciones, creo que el primero o el segundo, es eso, o sea, yo, ¿qué hace mi yo? Por eso nosotros tenemos esto, ¿no? Nosotros tenemos nuestro yo, pero nuestro yo, nuestro super yo, que son las culturas, las normas, todo lo que nos impone, es como el sensor del yo. Entonces, cuando el yo dice, che, quiero comer, él te dice, no, el ejemplo de la vez pasada, tenés que comer a las 2 de la tarde porque no te lo tenés permitido. ¿Y qué hace la persona? En muchos casos reprime, ¿no? Que lo vimos, si lo quieren repetir, lo ven en el anterior módulo, que si no es de largo, pero lo reprimís. Y esa represión, ese reprimir, es lo que estamos muy acostumbrados, vivimos reprimiéndonos, ¿no? Que es lo que Sí. hablábamos desde que somos pequeños, nos Pero enseñan a reprimirnos. Pero desde lo biológico es que vos estás retroalimentando con ese pensamiento, entonces estás haciendo un loop del cual no podés salir porque estás inundado con esa hormona o con ese neurotransmisor o con lo que fuese que te mantiene atrapado. Y que si Sí. bien no estás contento, estás como en un estado de que es mejor estar ahí que lo conocer que lo desconocido. Sí. Sí. Ahí le puedo hacer tu recorte que me pediste de la epigenética, Gastón, cuando quiera, sí. ¿Te puedo? Sí. Sí, sí. Porque al final del día entiendo de la gran maestra Nancy, de nuestras amigas psicólogas, que existe un componente biológico y existe un componente comportamental, ¿no? Que no deja de ser biológico, porque los comportamientos del punto de vista epigenético también son heredados. La gran novedad es que se puede reprogramar, y no es novedad para Karina, porque trabaja con reprogramación, entonces no es novedad. Pero hoy estamos hablando de reprogramar el ADN. ¿Y eso qué significa? Significa que las hormonas que habla Nancy necesitan de un código, ¿no? Como un libro de recetas. Entonces, el libro de recetas está ahí. Él sabe hacer cortisol, también sabe hacer oxitocina, sabe hacer hormonas de estrés, sabe hacer hormonas de placer. Entonces, cuando traemos la conciencia y cuando traemos, como por ejemplo en el ejemplo de Karina, realmente me sentí en la situación y sentí Mm. todo otra vez y sentí también el bienestar de aquella situación. Significa que es lo que dijo Nancy al principio, dijo, estos cambios hormonales son inmediatos, porque nuestros genes, ¿no? Nuestro ADN, nuestro libro de receta es activado por la demanda. Ujú. Entonces, al mismo tiempo que le damos señales, ¿no? Marcaciones, recetas de familia en nuestro libro, que es nuestro ADN, también lo podemos borrar y lo podemos modificar. Entonces, hablando, ¿no? Empezando a hablar del tema de epigenética, tiene todo que ver con lo que hablamos del día de hoy, porque la epigenética nada más es que la respuesta al ambiente. Estoy en un ambiente donde me siento con mucha deuda, mucha presión, muy agotada, no encuentro cómo tener tranquilidad. Entonces Cari me dijo, salte de ahí, ve para un lugar donde estaba, un día estuviste tranquilo, porque este lugar en tu sistema nervioso sigue ahí. Entonces tiene la receta de regresar en un estado de tranquilidad. Y bajo la perspectiva biológica, eso todo es controlado por mecanismos. Las hormonas no se salen solitas, los neurotransmisores no se hacen solitos. Entonces necesitamos que nuestros genes estén abiertos o cerrados, funcionales o inactivados, sino como una respuesta. Entonces nuestro cuerpo eh, va a resonar con nuestra vibración. Si estás vibrando miedo, si estás vibrando enfermedad, si estás vibrando deuda, seguirás en deuda, seguirás enfermo, seguirás estresado. Entonces salte de ahí. Ah, ok, no puedo tener buenos pensamientos, Cari. Ok, solo regresa a un punto, a un lugar que sea hipotético, ¿no? Que sea un día que inventes, ¿no? Ah, un día me sentiré también tranquila, sí, na. Por un momento tuviste esta sensación. Entonces es como que el puente entre traer a la conciencia el control,
epigenético y luego todas las respuestas biológicas relacionadas. Es como no se puede separar las vertientes. Entonces creo que me gustó mucho este ejemplo de hoy porque vimos del lado evolutivo, del lado biológico hormonal, ¿no? Y del lado más molecular, porque hoy ya sabemos, ¿no? Que lo que pensamos tiene poder. Antes no era tan así, o sea, es algo que estamos tratando como verdad hace poco, que sean 30 años que estamos hablando de la psicología positiva y todo eso, ¿no? Entonces creo que hoy pudimos hacer un buen recorte y creo que Gastón me quería que hablara más de epigenética, pero creo que más intuitivo do que científico, todo este tema. No, está Nancy, perfecto, está perfecta. no, ¿Qué, para Nancy? sumarle a lo de la epigenética, que cuando hablamos del cambio del ambiente o el ambiente, que nuestros genes y con nuestro ADN responde al ambiente, el generar un pensamiento diferente, ese es el nuevo ambiente. O sea, no pensemos solamente en el ambiente que nos rodea externamente, sino en el ambiente que nos autogeneramos internamente. Tal Sí, cual, sí, 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 sí. sí. Me parece una bomba eso que decís porque es hacia ahí donde tenemos que cambiar. Porque nos da toda la autonomía, ¿no? Incluso de nuestra salud. Hay muchos, todavía esta parte de pensamientos de epigenética tal cual, es algo que quiero empezar a estudiar más formalmente, porque cuando uno empieza a enveredar por ahí, ya dicen, estás tratando de pseudociencia, pseudocientista. Entonces, ahora Pero como no dijo Nancy, importa. ya estoy muy cerca de mi título, ¿no? Ya me van a dar mis papeles, entonces puedo empezar por por estos lados, pero hay mucha gente que en talleres, ¿no? De algunas personas desarrollan estas mentalidades de buscar pensamientos mejores y son capaces de curarse de un cáncer. Ah, la medicina no sirve, sí sirve, pero lo que determina está aquí, ¿no? Y eso un médico, una maestra, una psicóloga, nadie te lo puede controlar, es la autonomía completa en tus manos. Y Y es es un poco desesperador, porque cuando te ves con todos tus comportamientos de víctima y dices, sí, yo soy culpable de todo, es un poco, no, mejor voy allá en el grupo del conforto, porque aquí está muy pesado. Aquí, no, ya no. Y esto que decían, que también es verdad, ¿no? Que no es que solo es modificado por el entorno, como graficaron recién, no es que salgo a la calle y mi gen se modifica por el entorno, no, como decían, ¿no? Por mi entorno interno, por mi mundo Ujú. interno, porque cuando muchas veces nos estamos, digamos que siempre tenemos como un ensayo, decimos nosotros, de los roles de la infancia, ¿no? Porque nos vamos peleando con nuestros personajes internos, que eso también, nos despertamos la noche peleándonos con este o con el otro, o pensando X o otra cosa, que es nuestro mundo interno, ¿no? Entonces esto también nos sirve a mí, hay veces una cosa que me sirve mucho cuando si me despierto a la noche, porque soy de buen dormir, gracias a Dios, es hago 3 pasos. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y qué estoy sintiendo? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y qué estoy sintiendo? Entonces me digo, estoy durmiendo, estoy en la cama y regulo mi respiración, ¿no? Entonces, al regular mi respiración, baja mi poder, digamos, descansar. Y, Está muy y- bien. y cu- y cuando Yo quiero nosotros, agregar un par de cosas al concepto de lo siguiente. Este tema de poder pararnos en un lado o en el otro, a nivel energético y a nivel cuántico, lo observo así porque lo aprendí también de una meditación de Joe Dispenza. En realidad el ejemplo lo invento yo, pero es así. Cuando vos estás en la paz absoluta, en esa tranquilidad que necesitas, estás como en el medio de un huracán. En el huracán, en el medio no pasa nada. Sacaste la cabeza y es una batidora. Entonces, cuando vos tenés la atención en un lugar, tenés que volver al centro. ujú, Siempre tenés que volver al centro. Y siempre tenés que volver al centro, estés tranquilo o no estés tranquilo, porque en el centro todo está quieto y todo existe. Pero cuando moviste la mano, moviste el pelo, moviste qué sé yo, empezaste a dirigir la energía. por eso la Entonces, salida siempre es hacia adentro. por eso siempre es hacia adentro.
Y por eso hablo de este tema del magnetismo, porque es tan fuerte la fuerza que nos lleva a esa visión, estoy mal, la deuda, qué sé yo, que nos lleva para ese lado y nos lleva para ese lado, y entonces volver a traernos al centro es un esfuerzo. Pero el Sí. entrenamiento es la paz, la meditación, el absoluto silencio, solamente para estar en observador y después dirigir la energía hacia donde yo quiero. Entonces, en tren de eso, lo que yo hago generalmente cuando estoy así es también un par de tips, digamos. Es primero respiro y me recuerdo, porque las ideas son ideas. Y las ideas me llevan al pasado, al futuro o me llevan a algún lado, pero son ideas de tiempo. Entonces, eso no está pasando, no está pasando, es una idea. O sea, algo me va a pasar, algo me va a pasar, o sea, es una idea. Entonces, cuando yo respiro, percibo mi cuerpo. Ese percibirme el cuerpo significa, obviamente, me parece muy interesante esa situación porque es donde yo existo. Yo existo percibiéndome esto que me molesta, yo existo percibiéndome esto que me gusta, o yo existo, nada más. Pero cuando yo estoy en la idea, en la mente, estoy creando, 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 creando y no me percibo existiendo. Estoy en la mente. Y después, al mismo tiempo, los pies. Siento los pies que están anclados, que están tocando la tierra y estoy teniendo corporeidad de eso. Entonces, lo único que existe verdaderamente es mi ser, mi cuerpo. Lo demás son ideas. Entonces, me retraigo hacia mi cuerpo, siempre mi cuerpo, y de ahí empiezo a focalizar. Respiro profundo, me pongo una idea positiva, trato de conectarme con la alegría, empiezo como a vibrar de otra manera para corregir ese impacto vibratorio que tiene esa otra idea. Entonces ahí está el ajuste, ¿no? Pero siempre es con el cuerpo. Por eso me gusta este ejemplo del huracán. Sacaste la cabeza y estás en Pues, la batidora. Gracias, eh, Cintia. estaría bueno también agregarle a eso, en este momento que vos decís de conectarse con los pies, a mí me sirve mucho y sirve muchísimo cuando trabajo con el campo de información, conectarse con los pies descalzos en el piso y tener como la intención de soltar todo esto que nos quita la tranquilidad, que nos da vueltas en la cabeza y que Sí, se sí. lleva toda nuestra energía, porque es realmente eso, nos agota cuando estamos con todo eso ahí. Poderlo como entregar, como soltarlo a través de los pies y poner esta intencionalidad de que incluso la mente se vacíe, y eso ayuda muchísimo a después poder conectar con lo positivo o cambiar el enfoque y poder quizás también obtener este recurso de la naturaleza o de la belleza como para poder conectar con lo positivo y volver a recuperar esa energía, porque necesitamos energía para hacer estos movimientos Sí, sí, de sí, sí. poder salir de lo que está y hacer un cambio. No, Sí. la Pero, energía está disponible. lo que decís está buenísimo, Gaby, en este sentido también. Obviamente el ego te va a tratar de proteger. Por eso siempre está como, cuídate acá, no hagas esto, no te muevas. El ego siempre está en esa postura. El tema es poder identificar y decirle al ego, estoy en paz y estoy bien. Y ese reflejo lo vas a hacer con el cuerpo. Cuando vos te volvés al equilibrio y a la paz interior, el ego ya dice, no me tengo que ocupar, no te tengo que poner en alerta, no tengo que resguardarte y ahí empezás a soltar. Pero es un trabajo pico y pala, como También está digo bueno yo. en esos puntos a veces también ayuda un montón usar afirmaciones, como por ejemplo, Ujú. estoy segura, Claro, estoy digamos, estoy cuidada, estoy segura, me como siento bien. Sí, en algún punto salir de esta sensación de que el ego te lleva en esa sensación de peligro, ¿no? De estar en supervivencia, porque en definitiva siempre nos lleva exactamente, a estar en supervivencia, y cuando nos lleva ahí eh, usa, digamos, los recursos de las situaciones anteriores que vivió en alguna oportunidad para salvarnos del peligro. sí, sí, Entonces sí. pueden recurrir Pero incluso a eso esta pasó en otro tiempo, no está pasando ahora. memoria biológica y llevarnos a, no sé, a la huida o al congelamiento o a lo que nos pasaba cuando realmente estábamos en peligro de muerte. Esto Sí, ya sí, en estos momentos no sucede, pero el ego sigue usando esos recursos. está perfecto, está perfecto. Chicas, apasionante, apasionante. Tenemos para varios podcasts de emoción full, porque
me gustaría también que hablemos sobre cómo usar las emociones, no solamente entenderlas, ¿no? Cómo practicarlas, cómo intercambiar usar esta interacción vibratoria a través de las emociones, de la alegría, ¿entendés? Salir un día y decir, hoy voy a estar alegre aunque me tiren un misil, no sé, y Pero ¿sabes practicar eso todo el día, qué sé yo. Gastón, que yo te escuchaba cuando vos decías, bueno, estoy mal, quiero volver y empiezo a meditar, respiro, percibo la respiración y después traigo un pensamiento positivo. Y hay veces que cuando no puedo traer ese pensamiento positivo, porque la situación es tal, que creo que estaría bueno que otra vuelta hablemos de qué ejercicios o cómo puedo hacer para traer, para obligarme a traer esos pensamientos positivos, por ejemplo, activando el timo, dándome golpecitos, esas cosas Sí, que me parece que están buenísimas sí. porque depende del caos o la crisis por la que estemos atravesando, es qué tanto yo puedo traer algo positivo o no. La respiración no nos va a fallar porque esa la controlo y ya tengo percepción del cuerpo, ya estoy sintiéndome, eso me ancla en el aquí, en el ahora, me hace sentirme, pero cuando necesito más herramientas para poder focalizarme y sentirme bien y traer cosas positivas y no me llegan, tenemos un montón de anclas para... Y Sí, también complementando a Nancy, cómo nuestro cerebro nos engaña, también lo podemos engañar, ¿no? Sabemos que un Exactamente. abrazo, ay, mi teléfono se descargó, lo puse así. Sabemos que un abrazo libera oxitocina inmediatamente. Ujú. Que abrace a ti mismo, sabemos que tenemos activación de hormonas. Entonces, si tu cerebro te está engañando, pues también engáñalo, Ujú. porque todo Justamente eso es traer a la conciencia y es Ujú. dejar el papel de víctima, que es dificilísimo, está confortabilísimo, está como víctima, pero no es sobre victimismo este podcast, ¿verdad? Tú No, no, dime, no, no. Gastón, el anfitrión. Sí, pero quiero dejar como, no como cierre, pero quiero dejar abierto. Es que nos pasan un montón de cosas también porque no registramos las emociones en el momento y por eso nos enfermamos, nos bloqueamos y un montón de cosas. Y tenemos que empezar a entrenar el cuerpo a conectarnos con eso en el momento, en el presente y también vivir el cuerpo como un vehículo para vivir la vida full, porque estamos todo el día corriendo, que los hijos, que qué sé yo, y nunca te pusiste a sentir que si te dolía algo, no te dolía algo, si te duelen los pies y tenés 60, 70, 80 años y nunca te pusiste a pensar cuántos kilómetros caminaron tus pies para llevarte a crear la vida que quisiste y a los lugares que quisiste. El cuerpo no tenemos registro, entonces tiro la pelota para que avancemos sobre este tema y lo desarrollemos en todos los Buenísimo. ámbitos. Me encantó porque me quedaba picando de lo que escuchaba de ustedes, esto de que pareciera que siempre tenemos que estar bien, que siempre tenemos que, digamos, ir a lo positivo y que siempre tenemos que estar súper como si no pudiéramos quedarnos, en que hay momentos en los cuales realmente estamos sintiendo tristeza, dolor, un duelo, lo que fuere, y necesitamos quedarnos en ese lugar, quedarnos en la vulnerabilidad, que no nos la bancamos ni un poco, pero es ultra necesario podernos quedar ahí, abrazarnos en ese lugar para poderlo trascender, atravesar y que no se nos quede guardado en el cuerpo y que después tenga que salir en un síntoma. Y Es que Gaby, es re loco. sí, es Es como interesante, decir, ¿no? vámonos, ¿no? Es como estamos aquí, estamos sintiendo esto, vamos a Totalmente. validamos esta emoción hasta que decimos, mira, hasta hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. De aquí adelante, vámonos, Sí, ¿no? De y como aquí. cada emoción, ¿no? Como decía Gaby, ¿no? La tristeza nos invita a eso. Lo que pasa es que no nos damos ese espacio porque, ¿cómo vamos a estar mal, no? Entonces, Entonces, en el próximo podcast vamos, me parece, a hablar de esto y hay unos ejercicios muy interesantes para hacer con el niño interior. dale. Buenísimo. Ujú. Yo Hablando de les quiero. niños, Sí, hablando de porque niños, Gastón, me quería hacer una ay, me entró el portugués, una contra pregunta a Nancy, que dijo, ¿en cuál momento salimos, ¿no? Del pensamiento de manada? La pregunta es al revés. Un niño nace listo, ¿no? Y hoy ya hemos escuchado a los papás diciendo, mi hijo me enseña mucho, yo aprendo mucho con mi bebé y porque ya hemos trabajado un poco, ¿no? Esta mentalidad
de que el papá sabe todo, la mamá sabe todo, tú vas a comer eso porque yo sé lo que es bueno para ti y, ¿no? Comidas artificiales y todo, porque eso tienes que comer a cada 2 horas. Y entonces hoy hay un cambio de mentalidad. También hay esta pregunta, ¿no? ¿Cuándo dejamos de ser nosotros mismos para ser un individuo de la sociedad? Que es al revés de lo que dijo Nancy, ¿no? ¿Cuándo salimos? Entonces, como ustedes como padres o como educadores, como profesionales de salud, tenemos que tratar los niños ya también con esta mentalidad, ¿no? Cuando tengo alumnos más chiquitos, intento no pensar que no saben, porque nosotros cuando nos ponemos en la posición de maestro pensamos, no, nosotros sabemos, ¿no? Pero una sugerencia de podcast sería que tanto los niños nos pueden enseñar con las emociones, porque a veces están en un lugar y no les gusta nada, y su mamá está tranquilo, de aquí no salimos hasta que, o sea, y está obligando a estar en un lugar donde no está cómodo. Entonces vamos aprendiendo a estar incómodos, ¿no? Para no pelearnos con Hay un tema de la sí, escucha interior también, y de hay que la trabajar, tenemos sí, que hablar de eso. sí, porque ¿No? los niños nacen con sus emociones, de sus sentires muy aguzados, ¿no? Así como listos, ya, no me siento bien aquí, ya me voy, ¿no? O me gusta mucho y lo agarra, ¿no? Entonces, Mm. Pero Nati, nos despegamos. yo me Dime. refería a ese niño que va creciendo y lo vamos envolviendo y no lo vamos dejando expresar su ser. No que el niño no trae, no es que el niño Sí, no sí, sí, te nace con eso, entendí, sí, sino que sí, pero uno, entre nosotros los mismos padres, la moldamos, ¿no? familia, la escuela, Sí, y todo, y el lo vamos ejercicio también es del enmascarando. otro, ¿no? Aprendemos de estos niños, Ujú. porque ellos, como dijo Gaby, ya vienen con la mentalidad más ampliada, ¿no? Más amplia. Entonces, es una quebra de paradigmas. Yo he pensado, ¿no? Gastamos tanto dinero, tiempo, emociones, salud para salir de la Matrix. Tenemos un bebé, primera cosa que hacemos, lo metemos en la Matrix. Eh, Entonces, Así como la vez pasada les decía que estaba buenísimo este libro de la sabiduría de las emociones, hoy con esto que estamos hablando me remite al proceso de domesticación, ¿no? Esto que estamos haciendo con nuestros niños es domesticarlos de alguna forma, visto desde la biología, y nosotros después tenemos que salir de este proceso porque nosotros nos autodomesticamos, estamos ya tan condicionados con lo que nos han enseñado que nuestra voz interna, nuestro padre, nuestra madre interna, están todo el tiempo autodomesticándonos y siguen ahí diciéndonos qué hacer. Entonces ahí la recomendación es leer el libro de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, que es maravilloso y que está en audiolibro y que hoy en día tiene una accesibilidad total para podernos darnos cuenta hasta qué punto hemos sido domesticados todos y desde qué lugar podemos salir de ahí con, bueno, ofrece un montón de recursos este libro, incluso tiene un cuaderno de ejercicios y todo, como para poder usar recursos para salir de la domesticación que todos necesariamente recibimos porque el humano nace en sociedad. y ya no domesticar tanto, ¿verdad, Gaby? Porque es Exacto. un trabajo inmenso. Y yo ahí le Domesticar y sumo desdomesticar. Y yo ahí le sumo el libro de Bruce Lipton, que es el padre de la epigenética, La biología de las creencias, que Ujú. fue un antes y un después por lo menos en mi vida. Mm. Buenísimo, chicas, geniales. Estuvo fascinante, no, nos queda pero horas y horas para hablar. Sí. Gracias por compartir, bueno, con muchas cosas para la próxima. Así que nada, gracias y nos vemos en el próximo podcast. Gracias. Gracias, hasta luego.